están, queridos jóvenes? Diferencial total y valores aproximados. Bueno, es el título que le puse a lo que vamos a estudiar. Y lo que les iba diciendo, la noción o la posibilidad de derivar una función en principio sencilla de tres variables, fíjense, x y y a la entrada, ese es el espacio de entrada, y z a la salida, es el espacio de llegada, ¿no? Son leyes de asociación que vinculan vectores de dos componentes x y y, estamos definiendo de esta manera en principio, con reales que están definidas sobre las rectas de algo, valga la redundancia. Vamos a estudiar funciones en principio de ese tipo. Y estaba diciendo de que la noción de diferenciabilidad, de que la posibilidad de que tengamos de derivar una función, fíjense, depende del incremento que le hagamos a las variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? Bueno, mis variables independientes tienen la forma de un vector y son x y y. Por lo tanto, si yo quiero estudiar la diferenciabilidad de una función, tendría que empezar estudiando lo que es el incremento de la función. Le voy a hacer pequeños incrementos a x y y a partir de un determinado punto y voy a ver cómo se modifica la variable z y si existe esa modificación. Por lo tanto, el incremento de una función, fíjense, es hallar el valor de z en unas determinadas coordenadas, digamos x, al que le hago un pequeño incremento. Imagínense que estoy en 1, por ejemplo, en x igual a 1, y ahora le sumo 0,2. Delta x valdría 0,2, de tal forma que le estoy haciendo un pequeño incremento. Es decir, me estoy moviendo desde las coordenadas 1, 1, por ejemplo, hasta las coordenadas 1,2, con punto y coma 0,7. O sea, me estoy moviendo en ambas variables. A eso se le llama incremento. Estoy incrementando la variable vectorial a x y a y. Y luego le resto la imagen de la función cuando tenía la posición 1, 1. Es decir, que le estoy haciendo un pequeño incremento y quiero ver cómo se modifica. Quiero ver cómo se modifica delta z. Fíjense que este concepto de incremento no es difícil de entender, pero es importante porque dice que esta noción de incremento nos va a permitir entender lo que es la diferenciabilidad. La diferenciabilidad se estudia, por lo tanto, a partir de incrementos, de pequeños incrementos. Y representa, dice, una magnitud de cambio. Y las magnitudes de cambio, no se olviden que son como derivadas, ¿no? Como derivadas. Las derivadas son razones de cambio y el incremento es una magnitud de cambio. Y quiero saber la magnitud de cambio, quiere decir cómo cambia z cuando la variable x y y se desplaza hasta este punto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno empieza a estudiar la posibilidad de tener una función que es diferenciable en un determinado punto, yo tendría que empezar estudiando cómo se modifica la variable z cuando le hago pequeños incrementos o cuando desplazamos la variable vectorial de un punto a otro punto. Pero ese desplazamiento es incremental, es grueso, es pequeño pero es grueso, no es del orden de los diferenciales. El incremento diferencial es mucho más pequeño. En cambio, el incremento propiamente dicho es un incremento grueso. Es un incremento grueso. Es grande, en otras palabras. Veamos un ejemplo cualquiera para tratar de entender y a partir de esto empezar a construir la idea de diferenciabilidad. Me piden que encuentre el incremento de una función. Fíjense que se utiliza un pequeño triángulo parecido al operador nabla, ¿no? El operador nabla es invertido. Es un triángulo cuya punta está abajo. En cambio, esto es un símbolo para representar el incremento que vamos a estudiar sobre la variable z. Y la función es una función polinómica, no muy complicada, es sencilla, es x al cuadrado menos xy. Y vamos a ver cómo se modifica o cómo se incrementa o cuál es la magnitud de cambio de la variable z cuando la variable vectorial toma el valor de 1, 1 y se mueve o se desplaza hasta la posición 1,2, punto y coma, 0,7. Fíjense, estoy incrementando en x y estoy decrementando en y. Cuando hablo de incrementos no quiere decir que siempre es un aumento, ¿no? También puedo decrementar a partir de una posición, es decir, me puedo mover en cualquier sentido. Puedo moverme hacia atrás o hacia adelante. El vector que teníamos desde el origen de coordenadas hasta la posición 1, 1, ahora se ha desplazado a esta otra posición. ¿De acuerdo? Estamos haciendo un pequeño incremento. Veamos lo que quiero explicar gráficamente.
Vamos a suponer que tenemos el dominio de definición de esta función, que es el plano x, y, así. Y en principio estamos en la posición 1, 1. Digamos que la posición 1, 1 es esa. Lo vamos a pintar de negro para decir que ese es el vector. Es las coordenadas de la variable vectorial independiente. Y luego dice que nos movemos desde esta posición un poquito en X y disminuimos en Y. Nos estamos moviendo así. Un pequeño incremento desde la posición 1, 1 hasta la posición 1,2, 0,7. Estamos haciendo ese pequeño desplazamiento. Y a partir de ese análisis quiero saber cómo se modifica z. A eso se le llama el incremento de la función. Y se define, como hemos visto acá, matemáticamente de esa forma. Fíjense lo que estoy haciendo. La función que se llama z al cuadrado menos xy, lo estoy incrementando. Aquí está el x al cuadrado, que es esto, pero ahora está incrementado en delta x. Menos dice x por y, o sea, a x nuevamente lo incrementamos en delta x y nuevamente a y en delta y. Eso es lo que significa esta parte de la ecuación del incremento, ¿no? Y luego le tengo que restar la función original. La función original es x al cuadrado menos xy. Bueno, acá está, lo estamos restando. Vamos a desarrollar estos términos cuadráticos, estos que tenemos acá. Desarrollando vamos a tener el cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, el cuadrado del segundo, etcétera, etcétera. Este producto entre estos dos binomios también los multiplicamos y cambiamos el signo en esta parte, ¿no? Menos x más 2xy. Y tenemos ese desarrollo. Lo que voy a hacer a continuación es agrupar algunos términos semejantes y ver si se pueden simplificar otros. Por ejemplo, este término x al cuadrado se va a cancelar con este otro que tenemos aquí atrás. Fíjense que es muy parecido a la definición de derivada, solo que en la definición de derivada delta x y delta y tienden a 0. En realidad hay un incremento delta h que tiende a 0, y luego les restamos la función original y lo dividimos entre delta h, ¿no? O h simplemente. Acá es muy parecido, solo que es un poco más resumido, ¿eh? Luego podemos cancelar, por ejemplo, este término. Se va a cancelar con este otro, como normalmente sucede, y nos quedan unos términos incrementales. Me va a quedar un delta 2x delta x, me va a quedar un x delta x elevado al cuadrado, me va a quedar un x delta y, un menos delta x y menos delta x menos delta y. Voy a agrupar términos semejantes. Todos los que tienen delta x, por ejemplo, este tiene delta x, este tiene delta x, este también tiene delta x, bueno, solamente ese y el que tiene y. Este también tiene delta x. Delta x. Por lo tanto, esos que tienen, este también tiene delta x, alguien podría decirme, ¿no? Pero estos delta x que estoy agrupando son los que están multiplicados por las variables x y y sin ningún tipo de incremento. En cambio, este delta x no está multiplicándose con x o con y, se está multiplicando por delta y. Entonces, eso lo voy a apartar. Por lo tanto, haciendo ese tipo de agrupamiento, lo mismo para y, fíjense, para y solamente tengo este término, delta y. Es el único que aparece multiplicándose con una de las variables, en este caso x. Entonces me queda esa parte de la ecuación. Me queda esa parte de la ecuación, que es la que estoy agrupando. Y estas son las que sobran. Este depende solo de los valores incrementales en la variable x y este depende de los valores incrementales de en delta x y en delta y, ¿no? Ahora vamos a calcular el valor de delta x y el valor de delta y. Delta x simplemente voy a hacer una diferencia de vectores. Voy a hacer este vector menos este vector, porque estoy desplazándome desde acá hasta acá. Es como encontrar el vector direccional de una recta. Tengo dos puntos y encuentro sus valores incrementales. El valor incremental en x va a ser 1,2 menos 1, que es 0,2. Y acá tengo 0,7 menos 1, y eso es menos 0,3. Si reemplazamos estos valores en la ecuación que hemos desarrollado y que está ahí, si los reemplazamos en esa ecuación, perdón, en ese desarrollo, nos vamos a encontrar con lo siguiente, ¿no? Aquí tengo un 2 multiplicado por x, pero x vale 1, menos y que sigue valiendo 1, por delta x que acabamos de calcular que vale 0,2, menos
x que vale 1 por delta y que vale 0,3. Y fíjense estos términos se están multiplicando entre puros elementos incrementales. Por eso es que los hemos dejado a un lado. En cambio, este valor incremental se está multiplicando con estos valores que no son incrementales. Son pequeños, digamos, pero no son incrementales. En cambio, este término y este término es el resultado de hacer unos productos entre valores incrementales. Y eso significa que si yo multiplico 0,2 con 0,6, con 0,3 voy a tener un valor mucho más pequeño todavía, 100 veces, casi 10 veces más pequeño, porque el resultado me va a dar 0,06 negativo, o sea, mucho más pequeño todavía. Pero todavía tiene su peso, digamos, ¿no? Así que restando de este término pintado con negro, estos términos rojos, finalmente tengo un valor de 0,6. Por lo tanto, cuando la variable x y la variable y se desplazan desde estas coordenadas hasta estas otras coordenadas, z, el incremento de z es de 0,6. O sea, a partir del punto 1,1, cuando me desplazo al punto 1,2, punto y coma 0,7, z sufre un desplazamiento de 0,6. Se incrementa un poquito el valor de la función. Y este valor de 0,6 representa, dice, la magnitud que está sufriendo como cambio la variable z, cuando sus entradas varían de 1,1 al otro vector, a este que tenemos acá. Entonces, entender lo que es el incremento de una función no es muy complicado. Fíjense que yo he escogido una función polinómica. Estudiar incrementos con otro tipo de funciones podría ser un poquito más complicado. Imagínense que tuviese senos, funciones polinómicas. Bueno, en este caso es polinómica, no hay mucha dificultad, pero otro tipo de funciones trascendentes, por ejemplo, donde el incremento puede ser un poco más complicado de desarrollar. Pero este resultado, acuérdense, que estoy resaltando porque es importante, como vamos a ver más adelante. Esta definición de incremento que hemos hecho nos va a permitir hacer nuestra primera definición. Y vamos a decir lo siguiente ahora. Voy a empezar a vincular con la noción de diferenciabilidad. Fíjense que hemos dicho que la diferenciabilidad se estudia a partir del incremento de la función. Acá ya hemos definido cómo se hace el incremento de la función y hemos hecho un pequeño ejemplo y hemos encontrado una magnitud de cambio para la variable z. Por lo tanto, vamos a decir que esta función, que es cualquier función como esta, por ejemplo, como esta, una función que depende de x y de y, va a ser diferenciable en un determinado punto de su dominio, en cualquier punto de su dominio, si existen sus derivadas parciales en ese punto. En principio, solo sus derivadas parciales. Fíjense, la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Y se cumple esta ecuación. Y esta ecuación es sumamente importante. Esa ecuación se cumple. Veamos. Dice que el incremento de la función debería ser la derivada parcial de la función respecto de x por delta x, la derivada parcial de la función respecto de y por delta y, más estos valores que aparecen como epsilon 1 y epsilon 2. Y estas funciones epsilon 1 y epsilon 2, estos valores que estamos encontrando, son funciones de los valores incrementales de delta x y delta y. Es decir, que no hay acá x o y. Epsilon 1 tiene que ser una función de delta x o delta y. Y sus límites, cuando delta x y delta y tiendan a 0, tiene que ser 0. Esa es la definición formal de diferenciabilidad. Veamos nuestro ejemplo, el que hemos resuelto. Si yo me fijo este primer término, ese término que lo voy a pintar de celeste, si yo me fijo ese término, eso es justo la derivada de la función respecto de x. Veamos, si yo agarro esta función, la derivada de esa función es 2x menos y, que es justo eso, multiplicado por delta x. Multiplicado por delta x. Luego dice que tiene que estar la derivada de la función respecto de y. Respecto de y. Si yo derivo esta función respecto de y, es menos x, nada más. En nuestra función aparece menos x por delta y. Y fíjense que aquí aparecen los delta x y delta y, es decir, epsilon 1 y epsilon 2. Epsilon 1 está multiplicado por delta x. Este tiene 2 delta x, por eso está elevado al cuadrado. Por lo tanto, epsilon 1 yo puedo pensar que es igual a delta x.
Y epsilon 2 está multiplicado por delta y. Acá está delta y. Por lo tanto, epsilon 2 también vale delta x. Y sus límites es un simple reemplazo. No hay indeterminación, o sea que cuando delta x y delta y tienden a 0, epsilon 1 y epsilon 2 se anulan. Se anulan. Estos términos pequeñitos que los he pintado con rojo, se anulan. Es decir, que a medida que los valores incrementales se hacen cada vez más pequeños, empiezan a tender a 0, estos valores se hacen cada vez más despreciables. Y nos queda simplemente esta parte de la ecuación, que es esto. Cuando eso sucede, vamos a definir lo que es el diferencial total. Pero antes de hacer eso, en el ejemplo anterior en el que acabamos de resolver, ya les he mostrado, epsilon 1 tiene que valer delta x y epsilon 2 también vale delta x. Y obviamente sus límites valen a 0. O sea, si yo reemplazo delta x con 0 y delta y, bueno, en este caso no hay delta y, también con 0, no hay indeterminación. Por lo tanto, de manera natural, delta x y delta y, a medida que se van a hacer 0, hacen que su límite tienda a 0. Y las derivadas respecto de x y respecto de y son estas que hemos también visto hace un momento. Por lo tanto, como se está cumpliendo esta definición, como la función incremental está dada por esta expresión, y en este ejemplo tengo justo esa expresión, con las derivadas y con estos valores delta x y delta y, que me permiten encontrar epsilon 1 y epsilon 2, y con los límites iguales a 0, decimos que nuestra función, que esta función, es diferenciable. Y eso es un resultado obvio, porque todas las funciones polinómicas siempre lo son. Cualquier función polinómica siempre es diferenciable, siempre voy a poder derivar. Por lo tanto, fíjense, la noción de diferenciabilidad tiene que ver con el incremento de la función. Y el incremento de la función, casualmente, o de manera clara, tiene que ver con las derivadas, pero con las derivadas parciales, en principio, con las derivadas parciales. Y con estos valores epsilon 1 y epsilon 2 que hay que calcular, que hay que hallar, y posteriormente ver cuánto valen sus límites. Fíjense que esta definición formal de diferenciabilidad puede ser complicada a veces de utilizar, ¿no? No siempre es fácil como en el ejemplo que les he dado, pero aquí lo importante es captar la idea. Cuando yo les pregunte o cuando alguien les pregunte cómo se estudia la diferenciabilidad de una función, es decir, la posibilidad de que una función de multivariable como z igual a f de x y es derivable, habrá que decir, bueno, tendremos que decir que la noción de diferenciabilidad está íntimamente ligada con el incremento de la función. ¿De acuerdo? Y por supuesto con estos límites que hay que calcular, porque ese es en realidad el problema. Encontrar la derivada de la función es fácil, ¿no? Lo puedo hacer directamente, sin necesidad de hacer todo lo que hemos hecho acá. Mi problema es encontrar epsilon 1 y epsilon 2. Y para encontrar epsilon 1 y epsilon 2, necesariamente tengo que hacer todo este desarrollo, para que ahí yo pueda encontrar cuánto vale epsilon 1 y cuánto vale epsilon 2, que están ahí resaltadas con esa sombra pluma que les he puesto. ¿De acuerdo? Veamos una segunda definición. En la primera definición hemos estudiado lo que es la diferenciabilidad. Veamos la segunda definición. Se llama diferencial total de una función igual, de dos variables, x, y una variable dependiente z, a esto. A todo eso. A eso se le llama diferencial total. Y si ustedes se fijan, es como el incremento. Aquí está la derivada de la función respecto de x, teníamos por delta x, ¿no? Pero ahora aparece diferencial de x. El incremento, la derivada parcial de la función respecto de y por el diferencial de y. En otras palabras, el vector gradiente, que ya lo conocemos, la clase anterior hemos estudiado con detenimiento al gradiente, multiplicado por el diferencial del vector de posición en el espacio vectorial del dominio de definición de esta función, es decir, con dos componentes. El diferencial total es el gradiente de la función z por el diferencial del vector de posición. Para funciones de más variables, esto se desarrolla de manera natural. Todo esto es el diferencial total.
Eso es el diferencial total. La derivada de la función respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de la función respecto de y por el diferencial de y más la derivada parcial de la función respecto de z por el diferencial de z. A eso se le llama el incremento de la función. Y el incremento, si lo expreso vectorialmente, como ya vimos en este caso más sencillo, está íntimamente relacionada con este vector, que ya lo hemos estudiado con detenimiento, con el gradiente, escalarmente con el diferencial total del vector de posición. En este caso ya con tres componentes, porque tengo ya tres variables, x, y y z, y la función que es w o f. ¿De acuerdo? A eso se le llama el el diferencial total de la función. En general, el incremento y el diferencial no son lo mismo, pero están íntimamente relacionados. Se podría decir que el diferencial total de la función se define a partir del incremento cuando delta x y delta y tienden a cero. Son lo suficientemente pequeños para que esta parte de la función desaparezca, se vuelva despreciable. Es decir, esta parte, ¿no? que son los valores incrementales multiplicándose entre sí, los incrementos en x y los incrementos en y, multiplicándose entre sí. Es decir, valores mucho más pequeños todavía. Cuando yo multiplico dos valores que son decimales, el resultado es un valor mucho más pequeño todavía. Por lo tanto, se hacen despreciables porque delta x y delta y tienden a cero y nos quedamos con esta parte de la función, haciendo que delta x se vuelva diferencial de x y delta y se vuelva diferencial de y, porque ahora los valores incrementales son muy pequeños. Y esos valores delta x y delta y están multiplicados por las derivadas parciales. Fíjense que el diferencial total, en realidad podemos concluir diciendo de que es una aproximación lineal al incremento. El diferencial total, este caballero, es una aproximación lineal al incremento. No es igual al incremento, pero es una aproximación lineal. Y es una buena aproximación al incremento de la función. Eso es lo que dice el siguiente párrafo, ¿no? Dice que el diferencial total de la función delta z para una función que tenga tres variables, o cuatro variables como esta, representa una aproximación lineal al incremento de la función. En ambos casos, la función debe ser diferenciable en el punto que se analice. Pues el diferencial total, fíjense, está relacionado también con la diferenciabilidad de la función, porque debe permitir o debe admitir tener derivadas, ¿no? Este es un comentario interesante, porque fíjense lo que dice. Mientras la derivada parcial nos permite estudiar la razón de cambio de una función en la dirección de alguno de los vectores canónicos, es decir, cuando se incrementa solo alguna variable, en la dirección de e, en la dirección de y o en la dirección de j, para definir esas derivadas que son respecto de x o respecto de y, respectivamente, o en cualquier espacio vectorial de mayor dimensión, el diferencial total, en cambio, lo que hace es estudiar lo que le pasa a la función cuando todas las variables independientes de la función cambian al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Por eso está relacionado con el gradiente de la función. Las derivadas parciales solo estudian esas razones de cambio cuando hago el incremento a la variable x o a la variable y, nada más. En cambio, el diferencial total estudia una cosa un poco más amplia, porque lo que nos hace es mostrarnos cómo cambia la variable dependiente cuando todas las variables independientes cambian al mismo tiempo. Fácil de entender, es sencillo de entender. Este diferencial total, fíjense, el diferencial total lo que hace o lo que persigue es tratar de explicarnos o mostrarnos cómo cambia la función cuando todas sus variables cambian al mismo tiempo, x, y z, un gradiente. Y esa derivada lo proyecto sobre el diferencial total o lo multiplico en producto escalar o contraemos, si ustedes quieren, el producto escalar es una contracción sobre el vector, con el vector de posición, ¿no? Es decir, lo proyectamos sobre el vector de posición. Pero este vector no tiene que ser unitario, por supuesto, no tiene que ser, porque estamos definiendo ahora otra cosa, el diferencial total, y el diferencial total es esto.
¿De acuerdo? Este párrafo pintado con azul también es interesante porque nos está mostrando algo que es importante. El hecho de que existan las derivadas parciales no aseguran por sí mismas la diferenciabilidad de la función. En cambio, sí, la continuidad de f de x y f de y. Este párrafo es bien importante y deberían leerlo o atender con los 5 sentidos. Me está diciendo que el hecho de que existan derivadas parciales no asegura de que la función sea diferencial. Pero si yo estudio la continuidad de las derivadas parciales, sí. Entonces, una función, fíjense, este es otro concepto para estudiar la diferenciabilidad también de una función. Yo puedo tener derivadas, es decir, esta función tiene derivadas respecto de x y respecto de y. La derivada de esta función respecto de x es 2x menos y. Y la derivada de esta función respecto de y es menos x. Tiene derivadas. Pero el hecho de que existan esas derivadas, 2x menos y menos x, no implica que esta función sea diferenciable ipso facto. Es decir, de manera sin mayor discusión. No quiere decir eso. Si yo quiero saber si realmente es diferenciable la función, lo que tengo que hacer es estudiar la continuidad de las funciones. Es decir, tengo que estudiar la continuidad de esto, de 2x menos y la continuidad de menos x. ¿Y cómo se estudian las continuidades? Con límites. Interesante. Esa es otra visión de la diferenciabilidad de una función. Está ligada con el incremento, ha aparecido el diferencial total y ahora me están diciendo de que la diferenciabilidad de una función no se asegura encontrando las derivadas parciales, pero sí demostrando que sus derivadas son continuas. Y el siguiente párrafo resume eso. Fíjense lo que dice este párrafo, que también es importante, es una consecuencia de eso que está pintado con azul. Si las derivadas parciales de la función son continuas en un determinado punto, entonces se dice que la función es diferenciable. Escuchen con calma. Yo agarro la función, lo derivo respecto de sus variables, es decir, utilizando los vectores canónicos en la dirección de y y en la dirección de j, porque no se olviden de que la única derivada que existe es la derivada direccional. Y a partir de la derivada direccional hemos desprendido las derivadas parciales como un resultado subyacente, pero siguen siendo derivadas direccionales. Y el hecho de que yo encuentre esas derivadas en esas direcciones dadas por los vectores canónicos no asegura de que la función sea diferenciable. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es estudiar la continuidad de las derivadas. En este caso tengo que estudiar la continuidad de la derivada de z respecto de x. Y tengo que estudiar la continuidad de la derivada de z respecto de y. Si esas funciones son continuas, la función es diferenciable. Pero si las derivadas parciales no son continuas, yo encuentro que no son continuas, no podemos asegurar nada. Sigo ciego, sigo sin saber si la función es diferenciable. ¿Por qué hacemos tanto lío cuando estudiamos la diferenciabilidad? No se olviden que ahora estamos trabajando sobre superficies. Y sobre las superficies yo puedo encontrar en un mismo punto muchas derivadas. Una derivada diferente para cada dirección. Dos derivadas inmediatas serán las derivadas parciales, porque estoy usando las direcciones de los vectores canónicos. Pero puedo utilizar cualquier otra dirección, infinitas direcciones. Y para que una función sea diferenciable, esas infinitas direcciones deberían admitir derivadas. Fíjense la complejidad del análisis, ¿no? Ya no es tan simple. Ahora tengo que asegurarme de que en cualquier dirección esta función z igual a f de x y sea derivable. Y acá les estoy diciendo de una manera sencilla. Derivo las funciones respecto de x y respecto de y, me agarro solo de esas dos derivadas y estudio su continuidad. Si son continuas, entonces la función es diferenciable. Pero si no son continuas, no se puede asegurar nada. O sea, no puedo decir es discontinua. Tal vez es continua, pero este método de las derivadas continuas, de derivadas parciales continuas, falla. Es un método que falla.
Vamos a hacer un ejemplo más adelante para que se pueda entender mejor la idea de diferencialidad. Fíjense que después vamos a empezar a derivar las funciones como locos, usando procedimientos de derivación implícita, jacobianos, introduciendo matrices, etcétera, etcétera, o determinantes. Pero todo eso está basado en esto que estamos estudiando ahora. No voy a poder hacer nada de eso si no sé que la función es diferenciable. Porque si no es diferenciable no puedo hacer absolutamente nada. Veamos algunos resultados que son interesantes de las diferenciales exactas. Vamos a partir de una función implícita. Y voy a hallar su diferencial total. Y como es una función implícita, el diferencial total va a estar igualado a cero, porque voy a hallar el diferencial total de esto y el diferencial total del cero. Y el diferencial total del cero es cero. En cambio, el diferencial total de esta parte de la función va a ser la derivada de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada de la función respecto de y por el diferencial de y más la derivada de la función respecto de z por el diferencial de z, que es todo esto igual a cero. Estoy partiendo de una función implícita. Luego, este teorema, partiendo de este criterio, dice que si yo tengo una forma diferencial como esta, me pueden dar una forma diferencial. Imagínense que me dan esto, este resultado directamente. Vamos a ver, imagínense que me dan solo esto. Voy a agarrar esto y lo vamos a copiar abajo. Y nos vamos acá abajo. Pero ya no es un valor incremental, ahora vamos a suponer que es un diferencial. Ahora es un diferencial, ese es un diferencial. Y esto se ha vuelto diferencial también, porque delta x y delta y tienden a ser. Esta ya es una forma diferencial. Si alguien me da esto, y me dice, mira, esta es una forma diferencial, ¿cómo yo sé que es un diferencial total? ¿Cómo yo sé que existe la función z? Eso lo puedo definir o lo puedo estudiar haciendo cumplir este teorema. Me han dado una cosa como esta, que es esto. P, que depende de x y de y, será esto. Y Q, que depende de x y de y, será menos x. Entonces, si no conozco yo la función, si yo no conozco la función z, ¿cómo yo sé que la función z existe? En otras palabras, eso se estudia haciendo derivadas cruzadas, o sea, haciendo cumplir esta ecuación diferencial. Esto yo tendría que derivarlo respecto de y el resultado es menos 1. Y esta otra componente, que es q, lo tendría que derivar respecto de x, que también es menos 1. Por lo tanto, como se cumple esta ecuación, yo puedo decir, esta forma diferencial, que me han dicho que era un diferencial, es un diferencial total. Y por lo tanto existe z. Eso es lo que me está diciendo este primer teorema. Esto lo vamos a estudiar con más detalle un poco más adelante, pero acuérdense de este teorema. Si a mí me dan una forma diferencial como esta, imagínense que no me dan eso y me dicen simplemente esto y me dicen analizar o verificar si esto es un diferencial total. Lo que yo tengo que hacer es agarrar P, que para nosotros sería eso, y derivarlos respecto de y agarrar Q, que sería eso, y derivarlos respecto de x. Y las derivadas deberían ser iguales. En este caso son iguales. Su derivada de esto respecto de y, que es esto, vale menos 1, y la derivada de q respecto de x, q es todo esto, vale también menos 1. Por lo tanto, como se cumple esta ecuación, decimos que es un diferencial total. Esto lo puedo extender a funciones que tienen más variables. Fíjense, ahora tengo un diferencial total más grande. Una función con 3 variables, P, E, que depende de x de y y de z, Q, que depende de x de y y de z, y R, que depende de x de y y de z. ¿Cómo yo sé que esto es un diferencial total? Lo mismo, debo verificar estas ecuaciones, que se cumplen. Ya no es tan sencillo como esto. Ahora tengo que verificar 3 ecuaciones diferenciales. A esto se refiere también de otra manera. Se le dice que estamos verificando la vorticidad de la función, el rotacional de la función.
y estamos verificando, fíjense cómo sería. P lo tengo que derivar respecto de y debería igualarlo con Q respecto de X, que es la primera ecuación. Luego nuevamente agarro P. P ahora lo derivo respecto de Z y R lo derivamos respecto de X, que es la segunda condición que tengo que verificar. Y la última será que Q lo derives respecto de Z y eso debería ser igual a R respecto de Y. Fíjense, son cruzados, ¿no? P con Q, P con R y finalmente Q con R. Y las derivadas parciales que se deberían cumplir son estas. Si estas ecuaciones diferenciales se igualan, decimos que esta función es un diferencial, es una diferencial exacta. También recibe otro nombre, se le llama diferencial total, ¿no? Bueno, en realidad es un diferencial total y su otro nombre es diferencial exacto. Acá podemos poner. También se le llama diferencial total o diferencial exacta de esta función, de una función que no conozco, pero que existe. De tal forma que su diferencial total, si yo hallo, es esto. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo hemos adivinado eso, entre comillas? Le hemos preguntado a las ecuaciones diferenciales, a estas tres ecuaciones. Para funciones más pequeñas es más fácil. P respecto de X debería ser igual a Q respecto, perdón, P respecto de Y debería ser igual a Q respecto de X. Cuando tengo funciones más grandes, P respecto de Y debería ser igual a Q respecto de X, luego tendría que formar otro, P respecto de Z debería ser igual a R respecto de X y finalmente este, Q respecto de Z debería ser igual a R respecto de Y. Si se cumplen estas tres ecuaciones, existe esta función. Y esa función es el diferencial total, o también llamada forma diferencial exacta. Estos teoremas, el B y el C, lo vamos a estudiar con un poquito más de detenimiento más adelante. Volvamos a la diferenciabilidad. Y para eso vamos a hacer una tercera forma, vamos a encontrar un tercer camino para estudiar la diferenciabilidad de la función. Hasta ahora ya tengo dos formas para estudiar la diferenciabilidad. La primera es la definición formal, utilizando el límite, los límites, pues encontrando epsilon 1 y epsilon 2 y encontrando sus límites. Esta es la forma formal de definir la diferenciabilidad de una función. Luego hemos definido otra. He dicho que una función va a ser diferenciable si sus derivadas parciales son continuas. Pero esto adolece un poquito de algunas fallas. Si las funciones f de x y f de y no son continuas, seguimos sin poder determinar si la función es continua o no. Y ahora le vamos a dar una tercera mirada a la diferenciabilidad. Y en esta forma vinculamos el incremento con el diferencial total. Si esta función es diferenciable, entonces se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir este límite. El límite cuando delta x tiende a 0 y delta y tiende a 0 de la función incrementada, ya sabemos cómo se incrementa, es una magnitud de cambio, y le restamos el diferencial total de la función. Y lo dividimos entre el módulo del vector incremental. Y si este límite vale 0, se dice que la función es diferenciable. Si el límite vale 0. Esa es otra forma de estudiar la diferenciabilidad. Es una forma un poco más complicada, pero más poderosa. Porque ahora sí, calculo límites. La ventaja de este método es que no tengo que encontrar epsilon 1 y epsilon 2. A veces es dificultoso encontrar epsilon 1 y epsilon 2. Con este método del límite no necesito encontrar epsilon 1 y epsilon 2. Solo necesito hallar valores incrementales y restarle delta z. Fíjense que es muy parecido a esta definición. Muy parecido a la definición formal. Porque aquí calculo límites cuando epsilon 1 y epsilon 2 tienden a 0. En cambio, en el límite, fíjense que las derivadas se van a cancelar. Porque aquí van a aparecer derivadas que se van a cancelar con estas otras. Y solamente voy a tener valores incrementales. Y esos valores incrementales
cuando tienden a cero, deberían darme este límite 0. Y si eso sucede, decimos que la función es diferenciable. La diferenciabilidad, jóvenes, está asociada a la idea de continuidad. Las funciones con las que trabajamos deberían ser en general siempre continuas, pero no siempre lo son, ¿no? No siempre lo son. Por lo tanto, el concepto de diferenciabilidad y de continuidad, la continuidad se estudia con un límite, ya lo hemos visto en alguna clase anterior. Estos dos conceptos están ligados y se desprenden de estos dos conceptos algunas ideas centrales. Por ejemplo, la primera. Si una función es diferenciable en un punto de su dominio, entonces también es continuo en dicho punto. Entonces, en vez de hacer dos límites, uno para estudiar la diferenciabilidad y otro para estudiar la continuidad, a veces es preferible hacer solo un límite, ¿no? Calcular un solo límite, el límite de la diferenciabilidad, porque la diferenciabilidad me asegura ipso facto la continuidad también. Si una función es diferenciable, es continua, es continua. La segunda, si tengo una función z igual a f de x y vemos que es diferenciable en un determinado punto de su dominio, entonces siempre va a tener sus derivadas parciales. Siempre van a existir sus derivadas parciales. Porque la diferenciabilidad de la función está asegurándome de que independientemente de qué dirección yo elija para encontrar una derivada, esa derivada siempre va a existir. Y por supuesto va a estar incluida o van a estar incluidas las derivadas parciales. Si una función es diferenciable, por supuesto que va a tener sus derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Pero algo importante de estas dos ideas que se desprenden de la continuidad es que no son recíprocas. Es decir, si una función es continua, no asegura de que sea diferenciable. Suena medio raro, pero tiene mucho de sentido. Por ejemplo, el vértice de un cono. El vértice de un cono. En el vértice del cono existe continuidad. La función es continua, no está rota, no se desprende, no se separa en dos superficies. El cono es continuo en el origen de coordenadas, en su vértice. Pero en el vértice no hay derivadas. Para que existan derivadas, deberían haber siempre superficies suaves. Es decir, que no tengan quiebres angulares, ni tengan esos vértices como en el caso del cono. Porque cuando aparece una función que tenga geométricamente esa figura, con un vértice o con un quiebre angular, en ese vértice o en ese quiebre angular no va a haber derivada por más de que sea continua la función. Es decir, que la continuidad no asegura la diferenciabilidad. Igual que en cálculo 1. Todas las funciones como la valor absoluto, por ejemplo, que tiene un quiebre angular, su gráfica, la función es continua, pero no es diferenciable en el quiebre angular. Y el hecho de que existan derivadas parciales, en el segundo caso, el hecho de que existen sus derivadas parciales, no me aseguran absolutamente nada. No me asegura de que la función sea diferenciable. Eso es lógico, ¿no? Siempre no pierdan de vista lo que les digo. La diferenciabilidad quiere decir que yo pueda derivar la función en cualquier dirección. Y las derivadas parciales solo son dos de las infinitas posibilidades que tengo. Por lo tanto, si yo tengo las dos derivadas parciales bien definidas, no me asegura absolutamente nada sobre la diferenciabilidad de la función. Solo me está diciendo que en esas direcciones hay derivadas, pero que en cualquier otra no sabemos. No sabemos, habrá que calcular este límite para saber si en cualquier dirección existen también las otras derivadas. Veamos algunos ejemplos. Fíjense que hasta acá hemos avanzado teoría, hemos estudiado estos conceptos de continuidad y de diferenciabilidad. La diferenciabilidad está asociado al incremento. El incremento es importante cuando uno estudia la diferenciabilidad. La diferenciabilidad quiere decir que yo pueda derivar la función en cualquier dirección. El hecho de que existan derivadas parciales no asegura nada. No asegura nada. Pero si una función es diferenciable en un determinado punto, genial, porque seguramente si es diferenciable, también va a ser continua. Hemos aprendido 3 casos para estudiar la diferenciabilidad de una función. El primero con la definición formal y encontrando epsilon 1 y epsilon 2 y calculando sus límites. La segunda estudiando la continuidad de las derivadas parciales. Vale decir, la continuidad de esta función y de esta otra, son funciones también.
Si esas funciones son continuas, entonces la función es diferenciable también, es decir, admite derivada en cualquier dirección. Y el tercer método es con este límite, donde involucramos al incremento e involucramos al diferencial total. Veamos algunos ejemplos. Me piden hallar el diferencial total de esta función. Bueno, hallar el diferencial total de esa función es bien fácil. Agarro la función, que es todo esto, esa es la ley de asociación, y lo empiezo a derivar. Lo derivo respecto de x. La derivada respecto de x va a ser 2 seno de y menos 6x y al cubo z más y por x a la y menos 1, fíjense, estoy derivando respecto de x y manteniendo y como si fuese constante, menos la derivada de esto, que va a ser menos z elevado a la x por el logaritmo de la base que es z. Ya está, ya tengo la derivada de la función respecto a x. La derivada de esta función ahora es respecto de y. Vuelvo a derivar, ahora es respecto de y. 2x coseno de y menos 9x al cuadrado y al cuadrado z. Este no tiene y, por lo tanto ahí se queda. Y finalmente la derivada de z. El primer término no tiene z, se queda ahí. Y me queda menos 3x al cuadrado y al cubo y menos xz a la x menos 1. Ahora fíjense cómo x es una constante y la variable es z. Tengo las tres derivadas. Y con esas tres derivadas puedo encontrar el diferencial total. Lo que está pintado con rojo es la derivada de la función respecto de x por el diferencial de x. La derivada de la función respecto de y por el diferencial de y. No se olviden de los elementos diferenciales, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y. Por la derivada de la función respecto de z por el diferencial. Más la derivada de la función respecto de z por el diferencial de z. Por lo tanto, ya tengo p. P es la derivada de la función respecto de x, ya tengo Q es la derivada de la función respecto de y ya tengo R. R es la derivada de la función respecto de z. Por lo tanto, como sabemos que existe la función f de x y que es esta, como sabemos que existe esta función, entonces se van a cumplir esas derivadas cruzadas. Se van a cumplir siempre, porque sabemos que el diferencial total de esta función es esto. Entonces, si yo derivo esto respecto de y, debería ser igual a la derivada de esto respecto de x. Y si yo derivo esto respecto de z, eso debería ser igual a la derivada de esto respecto de x. Y finalmente, la derivada de q, que es esto respecto de z, debería ser igual a la derivada de r respecto de y, que es la tercera ecuación diferencial. Entonces, siempre se va a cumplir esto, siempre. Siempre se va a cumplir esa función. ¿De acuerdo? Siempre. Ejemplo 1 fácil. Encontrar diferenciales totales es sencillo. Simplemente derivar parcialmente. Fíjense que este P, este Q y este R son las componentes del gradiente, ¿no? Esta es la componente del gradiente en la dirección del vector Y, la componente del gradiente en la dirección del vector J y la componente del gradiente en la dirección de K. Esas son las componentes del gradiente. No se olviden que el gradiente se encuentra con derivadas parciales sucesivas. Y ahora estamos viendo que en el diferencial total vuelve a aparecer el gradiente. Y las componentes del gradiente, fíjense, interesante, le vamos a dar otra visión. Las componentes del gradiente, que son P, Q y R, si los derivo unos con otros, con las otras variables cruzadas, se van a cumplir estas ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, yo puedo sacar una conclusión matemática bien bonita. Podría decir, el gradiente no tiene vorticidad. El gradiente es irrotacional. El gradiente es un campo conservativo porque se cumplen estas ecuaciones. No está escrito acá en el documento. Es bueno que ustedes vayan tomando nota, ¿no?, de lo que estoy hablando. Acá no solo es leer lo que estoy preparando, les estoy explicando y estoy matizando con algunos conceptos que no están en el documento. Entonces, yo estoy viendo que si se cumplen estas ecuaciones diferenciales, hay un gradiente. Esa es otra conclusión que puedo sacar, cuyas componentes son P, Q y R, y el gradiente, como vector, no tiene vorticidad. En otras palabras, es irrotacional. Y además puedo sacar otra conclusión más. El gradiente es un campo conservativo. ¿Qué quiere decir conservativo? Quiere decir que la energía cinética y la energía potencial se compensan en ese tipo de campos.
de tal forma que siempre voy a tener un campo conservativo. No se va a modificar la estructura energética de esa región, ¿no? De ese espacio vectorial, cuando yo introduzca un elemento físico, un elemento mecánico para estudiar. El gradiente es un campo conservativo, el gradiente es un campo que no tiene vorticidad. En otras palabras, el gradiente es un campo vectorial y rotacional. Y lo estoy estudiando con el diferencial total y viendo que en el diferencial total aparece nuevamente el gradiente en el diferencial total. Y si hay un gradiente, entonces tiene que haber una función f o phi, que le podemos llamar phi o w, o lo que ustedes quieran. Veamos otro ejemplo. Estudiemos la continuidad y la diferenciabilidad de esta función. Quiero saber si la función es continua y quiero saber si la función es diferenciable. Ojo, el hecho de que la función sea continua no implica que sea diferenciable, no implica. El recíproco no se cumple, hemos puesto acá. El recíproco no se cumple. Si la función es continua, no quiere decir que sea diferenciable. Pero si es diferenciable, es continua. Tenemos que estudiar dos cosas: la continuidad y la diferenciabilidad. Bueno, la continuidad se estudia con un límite, ¿no? La función dice que vale esta estructura, es x por y sobre x al cuadrado para cualquier valor de x y que no sea el vector nulo. Porque si yo reemplazo el vector nulo acá, voy a tener 0 sobre 0, una indeterminación. La función está enmascarada, no la puedo ver bien a su imagen. Yo me veo en el espejo en esta posición, me veo en el espejo desde esta posición y no veo nada. Estoy viendo algo borroso, no sé si esa función tiene imagen o no. Tengo que calcular, por lo tanto, un límite para que el límite me diga si esa función tiene una imagen. Pero me lo están definiendo así, me dice, en cambio, si tú lo evalúas a esta función en el origen de coordenadas, o sea, si te ve en el espejo desde esta posición, lo que haces es ver el vector nulo. Eso me está diciendo. Me están diciendo que esta función es continua porque está definida de esta forma. Lo primero que voy a hacer es verificar si la función es continua. Vamos a estudiar la continuidad con el límite. Tengo que hallar el límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0 de esta función, de esa, y ver si sale 0. No se olviden de que la continuidad tiene tres condiciones. Uno, la función tiene que estar definida. Está definida, dice que vale 0. Alguien ya me lo dice. Yo estoy viendo 0, me dice alguien. Vale 0. Otro, el límite tiene que existir. Y ambos resultados deberían ser iguales. Entonces, vayamos a preguntarle al límite porque un resultado parcial ya tengo. La función dice que está definida en el origen de coordenadas y su imagen vale 0. Eso ya tengo y tengo que verificar que realmente sea 0. Hay que calcular este límite. Calculando este límite, hay distintas formas, ¿no? Yo puedo aproximarme mediante rectas, mediante parábolas cúbicas, o puedo hacer un barrido sobre una región, que creo que en este caso es lo más conveniente. Hacer un barrido porque de esa forma voy a tener seguridad del límite. Entonces lo que voy a hacer es calcular este límite haciendo este cambio de variable, que también hemos estudiado. Que x valga r coseno del ángulo y y valga r seno del ángulo. Esas dos ecuaciones son las ecuaciones paramétricas de un círculo, no de una circunferencia únicamente, de un círculo. El círculo es una región como esta, es llena el círculo, ¿no? Es un área, tiene un área el círculo, es toda la figura celeste. En cambio, la circunferencia solo es el borde, ese borde negro que he puesto ahí. Eso es la circunferencia, y lo que tengo encerrado por la circunferencia es el círculo. Y el origen de coordenadas está por ahí, por el centro de esta circunferencia. Entonces lo que voy a hacer es aproximarme. Ahí está el origen de coordenadas, 0, 0. Me voy a aproximar a este punto cerrando. Voy a hacer que este círculo sea cada vez más pequeñito, ¿no? Voy a ir cerrándolo alrededor del origen de coordenadas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que el radio tienda a 0 y mi resultado no debería depender del ángulo. Reemplazando, por lo tanto, estas ecuaciones que son ecuaciones paramétricas del círculo,
en lugar de x voy a colocar r coseno del ángulo y en lugar de y voy a colocar r seno del ángulo. Por lo tanto, voy a tener 2r que es r al cuadrado. Abajo voy a tener x al cuadrado, que es esto, más y al cuadrado, que es esto, elevados al cuadrado. Me va a quedar simplemente r al cuadrado. Dentro de la raíz, r. No se olviden que el radio es positivo siempre. Fíjense que en este límite, la única variable que tengo para estudiar es r. Por lo tanto, el coseno de θ y el seno de θ los voy a sacar fuera del límite, como si fuesen una constante. Y no deberían influir en mis resultados. Y tengo simplemente este límite. En este límite puedo cancelar un r de abajo con un r de arriba. Y me va a quedar r simplemente. Y cuando r tiende a 0, se hace 0. Fíjense que el resultado que obtenemos es 0, porque el 0 es absorbente en el producto para cualquier valor de ángulo. Para cualquier valor de ángulo. Yo puedo estar en cualquier posición dentro de este círculo. Fíjense. Lo voy a pintar de otro color para que se vea, negro. Para cualquier valor del ángulo, el límite siempre vale 0. Fíjense que estoy barriendo un círculo de radio R. Y con el límite lo que estoy haciendo es que este radio tiende a 0. O sea, esta circunferencia se vuelve a un punto. Tiende a 0. Y a medida que tiende a 0 el radio, cuando yo doy una vuelta, el resultado siempre es 0. Por lo tanto, tengo seguridad. La función tiene una imagen y su imagen es 0. Es concordante con esto. Es concordante con eso. También me ha salido 0. Eso es 0 y el límite que acabo de calcular, y es un resultado válido, también vale 0. Y por lo tanto, nuestro resultado coincide con el resultado que teníamos en la definición previa, por lo que podemos sacar ya una conclusión. La función es continua en el origen de coordenadas. ¿Será diferenciable? No sé. El hecho de que sea continua no asegura la diferenciabilidad. Estudiamos la diferenciabilidad y lo vamos a estudiar con esta definición que involucra a los incrementos y a las funciones. Para hacerlo más sencillo, en lugar de delta x le voy a llamar h y en lugar de delta y le voy a llamar k, nada más, para que no esté manejando delta x y delta y, pero es lo mismo, solamente es el nombre de la variable, ¿de acuerdo? La función que teníamos es esta. Por lo tanto, voy a hallar su diferencial total de esta función porque necesito el diferencial total. Fíjense, necesito la función, necesito su diferencial total. En el origen de coordenadas, porque es donde quiero estudiar la diferenciabilidad de la función. El diferencial total es encontrar las derivadas de la función respecto de x, respecto de y evaluarlas en el origen de coordenadas, porque ahí estamos calculando o determinando, mejor dicho, mejor palabra es determinando, si es continua o es diferenciable. Entonces, yo puedo derivar esta función respecto de x y encontrar esta derivada, y puedo derivar luego respecto de y encontrar esta otra, y luego seguramente voy a tener indeterminaciones cuando reemplazo en el origen de coordenadas. Por lo tanto, habrá que calcular el límite y habrá que calcular luego eso, primero las derivadas y luego esos límites. Muy complicado, así que lo que voy a hacer es derivar usando el límite directamente, la definición de derivada parcial directamente, y evaluándolo en el punto directamente. Esa es la mejor manera. ¿De acuerdo? La definición de derivada parcial también ya lo hemos visto, ¿no? Es cuando el límite tiende a h de 1 sobre cuando h tiende a 0 de 1 sobre h, la función evaluada en el punto, la función es x por y, entonces en lugar de colocar x, voy a colocar, como estoy encontrando la derivada respecto de x, entonces al incremento solo le hago a x y lo estoy evaluando en el origen de coordenadas, por lo tanto será 0 más h por 0, dividido entre 0 más h al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿De dónde sale este 0? Lo estoy evaluando en el punto, directamente. Fíjense que este límite se va a anular, porque este valor, menos el valor de la función que ya hemos calculado, que valía 0, ¿no? Nuestra función, este 0 tengo que ponerlo ahí. La función evaluada en el origen de coordenadas vale 0. Todo este resultado se anula, porque esto va a valer 0, y esto también vale 0. ¿De cómo vale 0? Porque aquí tengo esta expresión que vale h, más 0 es simplemente h, por 0 es 0. Y abajo voy a tener h simplemente. 0 dividido entre h, eso es 0, menos 0 es 0. Y ya tengo la primera derivada parcial. La primera derivada parcial me está diciendo que el resultado es 0.
Hacemos lo mismo para la variable y, es decir, derivar parcialmente respecto de y. La misma definición, solo que el incremento ahora le estamos haciendo a la variable y, le estamos incrementando h unidades y lo estamos evaluando en el punto que es el origen de coordenadas. Esto es y más h, ¿no? Pero y vale 0 y x también vale 0. El mismo resultado que el anterior caso. Por lo tanto, el diferencial total de la función va a ser 0, que es la derivada parcial de la función en el origen de coordenadas, por el diferencial de x, más 0, que es este resultado que acabamos de hallar, por el diferencial de y, que nuevamente se anula, y el resultado es 0. Por lo tanto, en esta ecuación que estamos usando, todo esto se anula. Todo eso se anula. Veamos el incremento. El incremento de la función ya sabemos cómo se calcula. Agarro la función, lo incremento en las variables x y y. Fíjense que ya lo estoy evaluando en el origen de coordenadas y luego lo evaluamos la función en el origen de coordenadas, pero sin ningún tipo de incremento. Vale decir, esto menos esto. Fíjense que delta x y delta y nuevamente lo estoy cambiando por h y k. La función es x por y, por lo tanto aquí tengo x y aquí tengo y. Dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado, ya está, menos el valor de la función evaluado en el origen de coordenadas. 0 más y 0 más k me da h por k simplemente, y abajo voy a tener h al cuadrado más k al cuadrado menos 0, por lo tanto me queda solo eso. Eso es el incremento de la función. Por lo tanto, ahora tengo que empezar a construir el límite. El incremento de la función vale eso, que está acá, eso, menos el diferencial total de z o de la función que valía 0, hemos calculado, está acá, dividido entre esto, de la definición que tenemos para hallar la diferenciabilidad de la función. Esto con esto me va a permitir tener la raíz de h al cuadrado más k al cuadrado elevado al cuadrado. Puedo cancelar la raíz con el término cuadrático que aparece y me queda esto. El límite de esto tengo que encontrar o calcular. Podemos aproximarnos con rectas, con parábolas, o hacer una aproximación con una región haciendo cambio de variable, ¿no? Trigonométrico. Pero vamos a hacer la prueba por una recta. Me voy a acercar por una recta. Fíjense que mis variables ahora ya no son x y y, ¿no? Mis variables son h y k. Por lo tanto, me aproximo por una recta. Reemplazo donde vea h por m veces k. Me va a quedar mk al cuadrado. Por esto, por lo que tengo aquí abajo, puedo simplificar algunos términos, k puedo simplificar y me va a quedar m sobre m al cuadrado más 1. El resultado debería valer 0. El resultado, fíjense, que depende de m. En algún caso tal vez valga 0, cuando m valga 0, cuando la pendiente de esa recta valga 0. Pero ese es un caso particular, no vale siempre 0. El resultado depende de la pendiente. Por lo tanto, como no vale 0 ese límite, la función no es diferenciable en ese punto. No es muy complicado. Bueno, puede ser laborioso si ustedes quieren, pero el concepto no es muy complicado. Veamos otro ejemplo. Estudiemos la continuidad y la diferenciabilidad, lo mismo, de esta función. Una función un poco más sencilla. La continuidad. Bueno, en este caso estudiar la continuidad es bien facilito, no hay indeterminación, pero si de todas formas utilizo el límite, esta es una función elemental, no hay indeterminación, es un simple reemplazo. X al cuadrado más y al cuadrado, como x y y valen 0, el resultado final vale 0. Esta función tiene una imagen en el origen de coordenadas, vale 0 su imagen. Y es continua, Tiene una imagen. Cuando se ve al espejo esta función parado en la posición 0, 0, desde la posición 0, 0 se para en esa ubicación y se mira en el espejo, es decir, quiere ver su imagen es z, debería haber un valor de z, y sí ver un valor de z. B, z igual a 0, y 0 es un valor válido. Veamos la diferenciabilidad. Para eso podemos empezar tratando de encontrar el diferencial total, ¿no?, de la función. Podemos volver a utilizar esa definición que tenemos acá. Y vamos a empezar encontrando el diferencial total. Para eso necesito encontrar las derivadas parciales. Empecemos encontrando la derivada de la función respecto de x en el origen de coordenadas. Haciendo toda la simplificación, tengo esto. Y saco que esto es valor absoluto de h. H puede ser positivo o h puede ser negativo. Por lo tanto, admite dos resultados.
¿Eso qué quiere decir? Que la derivada en el origen de coordenadas no existe para esta función. No existe derivada. Debería encontrar solo una pendiente, encontrando dos en el mismo punto. Por lo tanto, no admite derivadas, una con pendiente positivo y otra con pendiente negativo. No existe derivada. Ya no es necesario calcular absolutamente nada. Como no existe derivada, la función no es diferenciable. Porque en la primera derivada que hemos querido encontrar, me he encontrado que no existe. Y la primera derivada que he calculado es la derivada de la función respecto de x. Si hacen ustedes la derivada de la función respecto de y o calculan esa derivada, se van a encontrar exactamente con lo mismo. Se van a encontrar exactamente con lo mismo. Y lo mismo es que admite dos resultados. No se olviden, ¿no? Cuidado que digan, el resultado es h, porque va a salir fuera de la raíz, y ese h se va a cancelar con este h, y el resultado es 1. Mentira, porque h puede ser positivo o puede ser negativo. Al elevar al cuadrado siempre se va a volver positivo. Esta es la definición de valor absoluto, ¿no? Eso es lo que han aprendido en cálculo 1, por lo tanto el resultado de esto es el valor absoluto de h. ¿Y qué quiere decir valor absoluto de h? Quiere decir que h puede ser positivo o negativo, eso quiere decir, ¿no? Y el resultado siempre va a ser positivo, pero puede ser positivo o negativo. Por lo tanto, admitimos dos resultados. Fíjense que esta función lo podíamos haber estudiado, la diferenciabilidad de manera alternativa, lo podíamos haber estudiado viendo la continuidad de las derivadas. Vamos a volver a esta misma función. Este es el segundo caso que hemos estudiado o que hemos visto para estudiar la diferenciabilidad de una función. Uno es a partir de la definición formal con epsilon 1 y epsilon 2, la otra es estudiando la continuidad de las derivadas parciales y la tercera es la que hemos hecho en el ejemplo anterior, con el incremento y con el diferencial total. Vamos a estudiar con el segundo caso. Aquí ya sé que la función no es diferenciable. Lo que voy a hacer es simplemente mostrarles como ejemplo como podríamos haberlo hecho con el otro caso. Lo que voy a hacer es derivar la función respecto de x. Pero no lo voy a hacer con esto, ¿no? Con esta forma. Evaluándolo directamente en el punto y con la definición del límite. El que voy a derivar de manera ordinaria. Y la derivada de esta función respecto de x es esto. Lo que voy a hacer ahora es estudiar la continuidad de esta función. Y la continuidad se estudia con un límite. Ese límite vamos a calcular. Y nos vamos a aproximar con una recta, que en realidad son muchas, ¿no? Porque cuando m vale 1 tengo una recta, cuando m vale 2, cuando m vale 3, m puede valer desde menos infinito hasta infinito, hay muchas rectas. Entonces, si nos aproximamos con esta recta de manera particular, x se queda arriba y en lugar de y lo que vamos a hacer es colocar esto. Puedo factorizar un valor de x, ese x se me va a cancelar con el x que tengo arriba y el resultado depende de m. Fíjense que no estoy perdiendo el signo, ¿no? Porque la raíz sigue presente acá. Pero mi resultado depende de m. Si m vale 0, el límite podría valer 1 o menos 1, lo que hemos calculado acá. En realidad depende. Si la pendiente es 1, voy a tener 1 sobre raíz de 2. El límite no existe. Por lo tanto, como el límite no existe, sin embargo, no puedo decir nada. Cuidado que digan, la función es diferenciable. No, este método tiene ese problema, ¿no? El segundo método tiene este problema. Hemos dicho que si ese límite existe, la función es diferenciable, pero si no existe límite, no podemos asegurar nada, dijimos en la teoría. Por lo tanto, acá no puedo ser concluyente. Yo no puedo asegurar si la función es diferenciable o no. Mi conclusión es a partir de esto. Esa función no es diferenciable porque cuando hemos calculado el límite, para encontrar la derivada de la función respecto de x, hemos encontrado dos resultados, por lo tanto no puedo construir el diferencial total de la función. Y como no podemos construir el diferencial total de la función con dos resultados, entonces el límite no existe y eso implica que esa función no es diferenciable en el origen de coordenadas. Espero que estén escuchando y estén entendiendo lo que estoy hablando. Son preguntas teóricas que podrían entrar al examen, ¿no? Les podría preguntar, si ustedes quieren estudiar la diferenciabilidad usando el método de la continuidad de las primeras derivadas y verificamos que no existen los límites o que la función no es continua, ¿se puede decir que es la función diferenciable? No, no se puede asegurar nada. Pero si este límite hubiese existido, ahí sí podría asegurar de que la función es diferenciable, pero el límite no existe. Aún hay duda en este caso.
aún hay duda. Lo que vamos a hacer es ahora estudiar la geometría de este problema, para tratar de entender por qué la función es diferenciable y por qué la función por qué la función no es diferenciable y cómo es que es continua. No se olviden de que esto es z, que todo eso es z. Todo eso. Y si yo elevo al cuadrado todo, voy a tener z al cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Su geometría corresponde a la de un cono. A la de un cono. Esta es la geometría de esta función. Y hemos hallado la continuidad, o estamos estudiando la continuidad y estamos estudiando su diferenciabilidad acá, en el origen de coordenadas. Y estamos viendo que en el origen de coordenadas la función es continua, pero no es diferenciable. Estamos viendo ahí. Fíjense, es como una lupa que he puesto ahí. Justo en este puntito estoy viendo la función. La función es continua, fíjense, es continua, pero no es diferenciable. En este punto, en ese punto que es el origen de coordenadas, no se puede construir un plano tangente. Imagínense que eso es un plano, digamos, visto de perfil. No puedo construir ese plano tangente. No existe ese plano tangente. Porque no puedo apoyar un plano en un punto. Un plano se apoya en 3 puntos o en una superficie suave. O en una superficie suave donde la suavidad va a asegurar de que existan al menos 3 puntos más o menos juntos que están contenidos en un mismo plano. Eso me permite encontrar esferas osculadoras, así se llama eso. Pero que no vamos a ver esa parte, ¿no? Simplemente estamos viendo lo que es la diferenciabilidad. Entonces, en este caso yo podría haber estudiado la diferenciabilidad en el origen de coordenadas solo viendo su gráfica. Yo diría, aquí tengo un vértice, tengo una cosa rara ahí, un punto. Y acabo de ver o me han enseñado en la teoría de que si la función tiene vértices, como en el caso de este cono, o la función tiene quiebres angulares, entonces yo puedo concluir de que no va a haber derivadas en ese punto. En ese punto. Y eso es lo que nos han dicho las ecuaciones, sin necesidad de su representación gráfica. Hemos encontrado de que la función sí es continua, esta función sí es continua porque es una función elemental, pero no es diferenciable. ¿De acuerdo? Hemos analizado la diferenciabilidad, es lo que dice el siguiente párrafo, de la función en el vértice del cono. Y la función es continua en el origen, pero no podemos apoyar un plano tangente en el vértice propiamente dicho. Ese plano que he dibujado acá no existe. Así que lo borramos, no existe ese plano. No puedo construir matemáticamente un plano tangente a la superficie. ¿Cómo construiría ese plano tangente a la superficie? Con el gradiente. El gradiente lo tendría que volver a mi función implícita, encuentro el gradiente, y acabo de ver de que las derivadas en el origen de coordenadas no existen, por lo tanto no voy a poder encontrar un vector normal para ese plano tangente. Es un análisis totalmente geométrico, ¿no? Totalmente geométrico, apoyado en el cálculo matemático, en el cálculo ordinario, en el cálculo del dominio real. El siguiente concepto es lo que acabo de decirles. La diferenciabilidad de una función está asociada al concepto de suavidad de la superficie. Porque esa superficie, si es suave, va a ser una superficie de planos tangentes. Esa superficie lo puedo ver como un espacio vectorial también. Y ese espacio vectorial se llamará espacio vectorial de planos tangentes. Este cono también es un espacio vectorial, un cono geométrico con esa geometría cónica. Y es un espacio vectorial. Todos los vectores que están sobre este cono pertenecerán a ese espacio vectorial. Pero es un espacio vectorial que en el vértice, que en este punto, en el origen de coordenadas, no hay un plano tangente, porque no tiene o no admite derivadas. Y lo que hemos estado comentando, ¿no? Las superficies que presentan quiebres angulares o vértices no son diferenciables en esos puntos, en los quiebres angulares o en los vértices. En otras palabras, ¿se acuerdan de la familia de planos? Cuando yo intersectaba dos planos generaba una recta.
generaba en esa recta, una recta. La intersección de dos planos me da una recta como esta, digamos. Vamos a suponer que esa ya es la intersección de dos planos, un plano que está por acá adelante y otro plano por atrás. Sobre esta recta ustedes pueden apoyar un plano, pueden encontrar un plano que se apoye en esa recta. No. Lo que yo puedo encontrar es un plano o miles de planos que contienen esa recta. Puedo encontrar una familia. Hay muchos, pero no hay un único plano. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no es diferenciable sobre esa recta. Y a eso me refiero cuando hablo de quiebres angulares. Agarren una hoja de papel, dóblenlo, generan esa recta, que es el doblez donde tiene la hoja, y en esa hoja no puedo apoyar un plano. Lo que puedo hacer es construir infinitos planos que contengan a esa recta, pero no un único plano que se apoye solito ahí. No existe. Otro ejemplo, utilizando lo que hemos visto, los incrementos y los diferenciales totales. Es un ejercicio interesante que viene más por curiosidad que por su practicidad. Teniendo una máquina de calcular o teniendo mi celular al lado, lo que voy a hacer va a parecer hasta tonto, pero es bien interesante para entender el concepto y cómo se han desarrollado estas ideas cuando la gente no tenía máquinas de calcular a la mano y se inventaban procedimientos para calcular el resultado al menos aproximado, por ejemplo, de esa expresión. 1,04 elevado a 2,01. ¿Cuánto vale eso? Veamos cómo podemos utilizar los incrementos y los diferenciales totales para tener un resultado aproximado. Veamos. Lo primero que voy a hacer es asociar esta expresión numérica a una función. Entonces podría tener, por ejemplo, z elevado a la x, x elevado a la y elevado a la x, cualquier cosa. Todo es válido. Puedo tener una función como esta. La función es todo esto y el resultado que yo quiero encontrar es z. Pero para x igual a 2,01 y y igual a 1,04. O podría ser al revés. También podría tener esta otra, ¿no? Ambas son válidas. O sea, voy a asociarlo a la función que más sea útil en este caso. En este caso creo que una función exponencial es útil. Que esto valga y que esto valga x. Voy a tomar eso. Entonces x va a estar asociado al 2, que es el número más próximo que tengo al exponente, y y puede estar referido o asociado al 1, porque el 1 es el número más próximo a 1,04. Entonces, voy a partir de eso. Ya tengo un valor para x y ya tengo un valor para y. No estoy inventando. Si ustedes quieren tener otro valor, pueden usar. Pero usen valores enteros, de eso se trata el método, no se trata de complicarse, sino hacerlo lo más fácil posible. El resultado que vamos a obtener es un resultado aproximado, no es exacto, pero me va a dar una idea y me va a permitir ver a los incrementos y a los diferenciales totales como una buena herramienta para hacer este tipo de cálculos. Entonces, para mí va a ser como si tuviese 1 elevado a la 2. El resultado es 1. El resultado va a ser muy próximo a 1, muy próximo a 1, pero no va a ser 1. Porque no tengo 1 en la base y no tengo 2 en el exponente. Pero voy a partir de esa idea. Voy a usar la definición de incremento. El incremento es eso, ¿no? Eso ya hemos visto, eso es el incremento. Por lo tanto, voy a reescribir el incremento, porque de esta expresión, lo que yo quiero saber es esto. Lo que yo quiero saber es eso. Eso quiero saber. No es 1, no es 2. No es 2, ¿no? Si x es 2, con el incremento debería valer 2,01, me estoy desplazando ahí. Y y no vale 1, y va a valer 1,04. Por lo tanto, lo que yo necesito calcular es esta parte de la ecuación. Entonces voy a despejar esto, lo llevo al otro lado, o esto lo llevo al otro lado y voy a tener delta z más f de x, y. F de x y calcular ya va a ser facilito, porque la función es esta. F de x y es esta la función. Por lo tanto, si reemplazando y igual a 1 y z igual a 2, ya sé cuánto vale esto, va a valer 1. Va a valer 1. Entonces lo que tengo que hallar ahora es el incremento, lo que le falta.
lo que le falta a partir de estos desplazamientos que tenemos. Pero el incremento de z no puedo hallar, ¿no? Porque el incremento de z se lo calcula justo así. Se lo calcula con esto, entonces voy a echar a un círculo vicioso. Por lo tanto, lo que voy a hacer es una aproximación. Voy a decir que este no sea delta z, lo voy a aproximar con el diferencial de z. ¿De acuerdo? Lo vamos a aproximar con el diferencial de z. No voy a calcular delta z, voy a calcular el diferencial de z, porque acuérdense, dijimos que el diferencial total es una aproximación lineal al incremento. El resultado no va a ser exacto, pero me va a dar una aproximación lineal bastante buena. Entonces voy a hacer esto, voy a decir, eso va a ser aproximadamente igual al diferencial de z. Por lo tanto, ahora ya puedo empezar a trabajar, porque si la función era esta, empiezo a encontrar su diferencial total. El diferencial total va a ser la derivada de z respecto de x por el diferencial de x, z respecto de y por el diferencial de y. Esas derivadas son estas. Esas derivadas son esas. En estas derivadas necesito delta x y necesito delta y, pero tampoco tengo delta x y delta y. Entonces nuevamente voy a aproximar. Lo que voy a hacer es reemplazar el diferencial de x y el diferencial de y por los valores incrementales. Vale decir, por delta x y por delta y. Por estos valores. Entonces voy a decir delta x va a ser aproximadamente igual al diferencial de x y el diferencial de y aproximadamente igual al incremento de y. Como yo sé cuánto vale delta x, vale 201 menos 2, tenemos este valor. Y como ya sabemos cuánto vale delta y vale el valor 1 más su incremento, ¿no? Su incremento es 0,04. Perfecto. Estamos moviéndonos desde esta posición hasta esta posición. Y yo necesito saber el valor de la función en esta posición. Por lo tanto, reemplazando mis valores numéricos, voy a tener lo siguiente. Delta z, la derivada de la función respecto de x, ¿vale? Todo esto. Todo eso lo voy a reemplazar acá, por delta x, por el diferencial de x, lo estamos aproximando por ese valor, y luego tengo la derivada de la función respecto de y, por el diferencial de y. Y vale 1, y elevado a la 2, tengo esto. Por el logaritmo de y, pero el logaritmo de y vale 1. Y el diferencial de x hemos encontrado que es 0,01. El logaritmo de 1 vale 0, por lo tanto todo este término se anula. Más x vale 2, es el exponente, 2, elevado a la 1 por 2 menos 1, porque tenemos y que vale 1, 2 menos 1, o sea 1, multiplicado por 0,04. El resultado de todo eso es 0,08. Por lo tanto, el valor que estoy calculando va a ser el incremento de la función que lo hemos aproximado con el diferencial total, y el diferencial total acabo de calcular, dice que vale 0,08, más la función en el punto 2,1, y eso valía 1 elevado al cuadrado, que es 1, y sumando me queda 1,08. Fíjense que cuando yo me desplazo de la posición 2,1 a la posición 0,1 y 1,04, que es este vector, la función se incrementa en 0,08 a partir de esta posición. Por lo tanto, lo único que estoy haciendo es sumar esto más lo que se incrementa. Y el resultado es 1,08, por lo tanto. Y lo hemos calculado utilizando el método de los incrementos. ¿Qué pasa si uso mi máquina de calcular? Bueno, eso es más fácil, ¿no? Eso es más fácil, no tengo que hacer tanto análisis matemático, eso es más fácil. Si utilizo mi máquina de calcular, el resultado sale esto. Es un valor aproximado bastante bueno el que tenemos. ¿De acuerdo? Casi 1, ¿no? Y hemos calculado por lo menos hasta la segunda cifra que tenemos. Y el resultado es bueno. El resultado es bueno. Y es divertido, además, como yo he puesto acá. Les estoy poniendo algunos problemas propuestos para que refuercen las ideas, ¿no? Después de estas clases es bueno, es recomendable que estos ejercicios los traten de hacer, porque les va a permitir estudiar y reforzar ideas.
Me han dado esta función, me están pidiendo que estudie la continuidad y la diferenciabilidad. Perfecto, y así como puedo hacer. Primero estudiaré su continuidad, verificaré que esta función vale 0 en el origen de coordenadas y luego estudiaré su diferenciabilidad. Para la diferenciabilidad tengo 3 métodos. Yo les recomiendo que utilicen el método de los límites. Yo les recomiendo que utilicen este método. El que hemos hecho en este ejemplo. Calcularemos este límite con el incremento y el diferencial. Es mejor, es más poderoso, más poderoso. Nunca falla este método. Si quieren utilizar el método donde aparecen epsilon 1 y epsilon 2, también lo pueden hacer, pero calcular o hallar epsilon 1 y epsilon 2 les va a tomar toda la tarde. Muy largo, muy complicado. Quieren utilizar el método de la continuidad de las derivadas parciales, también podrían hacerlo. Derivar la función respecto de x respecto de y y luego calcular sus límites para calcular y ver si la función es continua en el origen de coordenadas. Pueden hacer cualquiera de los métodos, pero yo les recomiendo que utilicen este método para el primer ejercicio que está propuesto ahí como ejercicios. No son muchos, ¿no? Pero sí son ejercicios de reforzamiento interesantes. Así que estudiar la diferenciabilidad y la continuidad de esta función no va a ser difícil. Otra función. Me están pidiendo lo mismo, que estudie la continuidad y la diferenciabilidad de esta otra función. Es un poquito diferente. Lo único que le hemos hecho es aumentarle un x más arriba. Y vamos a ver si cambia eso, el hecho de que la función sea diferencial. Y en este ejercicio 2 me ponen una cosa bien interesante. Me piden que demuestre que la derivada direccional en el origen de coordenadas en la dirección de este vector es esto, 1 sobre raíz de 2. La derivada direccional, no se olviden que se puede calcular con el gradiente proyectado sobre el vector que le da la dirección, es decir, sobre este vector lo tendría que proyectar. Sobre ese vector lo tendría que proyectar. Y ese vector tendría que ser unitario. Pero antes debo encontrar la derivada parcial de esta función respecto de x y luego la derivada de la función respecto de y de esa misma expresión, de esa expresión fraccionada, y luego ver cuánto valen esas derivadas en el origen de coordenadas. Se van a dar cuenta, si hacen eso, si utilizan el método de las proyecciones, es complicado. No van a poder fácilmente demostrar que su derivada direccional vale esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Lo que tendría que hacer en este caso es usar la definición de derivada direccional. Iremos al límite, calcularemos el límite, construiremos la nueva variable. No se olviden que hay que calcular la variable x, y más h veces el vector u, o el vector b en este caso, construir esto y hallar un límite. Hallando ese límite van a poder demostrar que la derivada direccional es esto. Si usan otro procedimiento, el método de las proyecciones, por ejemplo, se les va a complicar. Y tal vez se encuentren, fíjense, esto es interesante, este ejercicio es bien bonito y es bien completo, porque tal vez no tenga derivadas parciales esta función. Tal vez no tenga derivadas parciales en el origen de coordenadas. Pero eso no implica que no tenga una derivada direccional en otra dirección. Y eso es lo que estoy queriendo que ustedes estudien en el ejemplo 2, por su cuenta. Es decir, que si quieren utilizar el método de las proyecciones, es decir, encontrar el gradiente y el gradiente proyectarlo sobre este vector previamente vuelto unitario, tal vez se encuentren que cuando calculan el gradiente no hay derivadas parciales. Por lo tanto, ese método no voy a poder usar, porque es el método de la proyección, el método de encontrar la componente del gradiente sobre el vector b, no lo voy a poder calcular porque tal vez las derivadas parciales no existan. Pero eso no implica que no exista otra derivada en otra dirección. Y eso es lo que dice esto, ¿no? Fíjense que estudiar diferenciabilidad es bien bonito, pero hay que tener los 5 sentidos despiertos. Una función puede no tener derivadas parciales, pero sí tener otras derivadas direccionales. Esto no implica que la función, sin embargo, sea diferenciable, ¿no? Sea diferenciable. Este ejercicio, el 2, es bien bonito. Es bien bonito. 3. Me están pidiendo que encuentre la derivada, el diferencial total de esta función.
una función implícita. Está igualado a 1. Por lo tanto, tendría que agarrar toda esta parte que estoy pintándolo con rojo. Eso va a ser, bueno, sin incluir el 1, solo esa parte. Agarraré toda esta función y lo derivaré respecto de x. Agarraré toda esta función y lo derivaré respecto de y. Agarraré toda esta parte de la función y lo derivaré respecto de z. Y una vez que haga eso, y una vez que hagamos eso, encontrar el diferencial total. Cuando yo derivo esta función respecto de x, y y z son constantes. Cuando yo derivo toda esta función respecto de y, x y z son constantes. Y cuando yo derivo toda esta función respecto de z, x y y son constantes. Por ejemplo, aquí el más fácil es la derivada de la función respecto de z. Su derivada va a ser 2z nada más. Nada más. Porque la función es la función que depende de x, de y y de z. Eso que está resaltado con rojo es esta función, ¿no? Es una función f que depende de x, depende de y depende de z. Entonces, todo eso hay que derivar. F respecto de x, f respecto de y f respecto de z. Que para nuestro caso vale todo eso. Y la parte más bonita en este ejercicio, ¿no? La parte más bonita. Traten de graficar esta función, a ver, pueden apoyarse en el GeoGebra o en cualquier otra herramienta o tratar de graficar eso utilizando la técnica que hemos aprendido en el capítulo 1, que es un poco complicado, pero se van a sorprender qué forma geométrica tiene esta función. Así que les sugiero que lo traten de graficar, investigar la forma geométrica de esa función implícita, ¿no? Vean qué es. Cuando vean esa función les va a dar hambre. En el ejemplo 4 quiero hallar el valor aproximado de z cuando pasamos de este punto, 10,8, a este otro punto, 10,2, punto y coma, 7,7. Entonces habrá que hacer lo que hemos hecho en este ejemplo. Lo que hemos hecho en ese ejemplo. Y este otro. Dada esta función, demostrar que es continua en el origen de coordenadas, pero no es diferenciable en dicho punto. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos el desarrollo de este tema. En este capítulo que hemos estudiado, en este tema que hemos estudiado hoy, no hay que perder de vista lo que hemos hecho. Hemos estudiado la diferenciabilidad de una función. Eso es la parte fuerte. La diferenciabilidad de la función. En las otras clases hemos estudiado al gradiente de la función, sus aplicaciones geométricas, la definición de planos tangentes, la definición de rectas normales, cómo se encuentra el gradiente, cuál es su definición utilizando el límite, cómo puedo calcular proyectando el gradiente sobre una dirección, que es otra forma de encontrar la derivada direccional, que no es más que la derivada total de la función respecto del arco. Eso es lo que hemos estudiado en las clases anteriores, la anterior semana. Y ahora esta semana hemos empezado estudiando lo que es la diferenciabilidad y la continuidad, que son dos conceptos que están ligados entre sí. Lo más importante, la diferenciabilidad se estudia a partir del incremento. Y la formulita para estudiar la diferenciabilidad formal, la fórmula académica, digamos, de estudiar la diferenciabilidad de una función tiene que ver con un límite, calculando previamente los valores incrementales epsilon 1 y epsilon 2. Eso puede ser complicado. La otra forma de estudiar la diferenciabilidad es estudiando la continuidad de las derivadas parciales. Si estudio las derivadas parciales, o derivo la función parcialmente y estudio su continuidad con el límite, en el punto que me pida. Ese método es bueno cuando obtenemos resultados, pero si no obtenemos resultados no se puede asegurar nada, seguimos en una nebulosa. Así que ese método a veces se descarta, a no ser que la función sea elemental y nos podamos dar cuenta fácilmente si la función es diferenciable o no. Y el tercer método es utilizando el límite que involucra a los incrementos y a los diferenciales totales. Ese método es más poderoso y sirve para calcular o determinar si una función es diferenciable o no. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos estudiado en esta clase. ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que quieran preguntar antes de que lo cierre? Ninguna.
Todo claro. Espero que esté claro, jóvenes. Y bueno, y luego con esta teoría que hemos estudiado hay que empezar a estudiar, ¿no? Hay que empezar a practicar con el ayudante a hacer ejercicios y demás. Y la única manera de aprender es estudiando teoría y luego resolviendo ejercicios. No es al revés, ¿no? No es tratar de entender la teoría haciendo ejercicios. No se puede hacer eso es imposible. Primero hay que estudiar teoría y luego hay que estudiar o hay que hacer ejercicios para reforzar. La teoría es bien importante. La teoría es bien importante. Bueno, si no hay más, o bueno, si no hay alguna pregunta o alguna consulta, daríamos por terminada nuestra clase y nos estaríamos viendo el día miércoles para estudiar otra cosa. Estamos avanzando de a poquito, ¿no? Como ya tenemos diferenciales totales y hemos estudiado los diferenciales totales, vamos a empezar a usar los diferenciales totales ya como otro tipo de aplicaciones, ya no para hallar valores aproximados como hemos hecho ahora, sino para hacer derivación de funciones un poco más complicadas, funciones que son implícitas y que además sean funciones compuestas, es decir, hayan funciones o variables que dependen de otras variables y funciones o ecuaciones que dependen o que compartan variables, digamos. Tengo dos ecuaciones que compartan variables y cómo puedo encontrar las derivadas respecto de unas variables respecto de otras. Vamos a usar o vamos a introducir ahí el concepto de jacobiano y van a ver que es bien interesante, es bien bonito y no es muy complicado. Y no es muy complicado. Bueno, dicho eso, me despido, jóvenes, y nos vemos el día miércoles, a la misma hora y por este mismo canal. Que estén bien, jóvenes.